Hablaremos de Solimán el Magnífico y la hermosa Roxelana. Es un asunto amoroso, desde luego. Solimán fue quizá el más importante de los sultanes del Imperio Otomano. Gobernó hasta 1566 y entre sus hazañas figuran la captura de Belgrado, no de Belgrano, No. sino de Belgrado, la que fue capital de Yugoslavia, ¿no? Pero no cuando él la capturó. Expulsó a los caballeros de San Juan de la isla de Rodas, tomó enormes territorios húngaros, tomó la ciudad de Trípoli, de Tabriz, la ciudad de Bagdad, y también quiso llegar a Viena, pero esa expedición no tuvo mucho éxito. Más allá de esas luchas, durante su sultanato se produjo una intriga de harén, que es la que vamos a contar esta noche. Parece que antes de ser sultán, Solimán fue gobernador de distintos estados del Imperio Otomano. Las cortes de los gobernadores estaban modeladas siguiendo el ejemplo de la corte principal y también tenían su grado de opulencia y se prestaba mucho interés a esas cuestiones y sobre todo a las que tenían que ver con el harén. Los registros muestran que en los últimos años en que Solimán desempeñó las funciones de gobernador en Manisa, las habitantes de su harén eran 17. No eran muchas, pero bueno, ¿qué quiere? La única concubina de la que se conoce el nombre era Maidebran. Dicen que era albanesa. En 1515 tuvo un hijo de Solimán que se llamó Mustafa y que por la muerte de otro que había sido el primogénito pasó a ser el heredero de Solimán, si es que Solimán llegaba al sultanato, cosa que después ocurrió. Solimán fue sultán desde 1520. Mahidabran estaba contenta porque pasaba a ser Birinki Kadin de Solimán, es decir, primera mujer del harén. Por tradición, la primera mujer del harén era la madre del hijo mayor vivo del sultán. Esa era la principal del harén, la Birinki Kadin. Y también era Haseki, o sea, la favorita de aquel momento. Pero al poco tiempo, Mahidebran tuvo una rival. Solimán el Magnífico se enamoró de una tal Roxelana. Y Solimán le decía la gozosa. Qué lindo nombre, ¿no? Ahí viene la gozosa. Se cree que Roxelana nació en Ucrania, que entonces formaba parte de Polonia. La tradición polaca dice que se trataba de Alexandra Lisowska, hija de un predicador que había sido hecha prisionera por los tártaros y vendida luego en el mercado de esclavos de Estambul, que era entonces uno de los principales mercados de esclavos del mundo. Si usted quería comprar un esclavo, le convenía ir a Estambul. Buenos precios. Al principio Solimán dividió sus visitas entre Mahidebran y Roxelana, pero poco después el asunto se vino a complicar, porque los celos de mujeres aparecían con mucha frecuencia allí, y no tanto por asuntos carnales, sino por cuestiones de favoritismo y poder. En la corte otomana ninguna dama de harén sufría porque el sultán se uniera a otra, pero sí sufría cuando la elección del sultán era demasiado específica y cuando había cuestiones tales como un heredero, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que le pasó a Mahidebran cuando notó que Solimán empezó a ver a Roxelana con total exclusividad. El caso es que en 1526 Solimán ya no prestaba atención a Mahidebran y se encontraba solamente con Roxelana. Nunca antes ningún sultán había dedicado toda su atención a una sola mujer, y eso sorprendía a los súbditos, que creyeron que Roxelana lo había hechizado. Mahidebran desesperó y un día atacó a su rival en el harén. Dice la crónica que le arañó el rostro, y le arrancó mechones de cabello, le arrancó. Entonces Roxelana se fue a su habitación y cuando el jefe de eunucos la llamó para llevarla a los aposentos de Solimán, ¿quién es? Soy el jefe de eunucos. Dice, la vengo a llevar a... Vos más finita. Claro. Dice, bien,
ella no quiso salir. Dijo que había sido asaltada por Maidebran y que había quedado en una condición que no era adecuada para ver a un sultán. Cuando Solimán se enteró, envió entonces a Maidebran al famoso Esquisaray, el Palacio de las Lágrimas, donde se alojaban las mujeres que habían envejecido demasiado, que habían dejado de ser objeto de deseo, o que pertenecían a gobernantes depuestos o muertos, etcétera, ¿no? El caso es que ahí fue confinada Maidebran. Solimán le dijo, no te quiero más, y chao. Y se quedó con Roxelana, que quedó como reina suprema del harén. Y Solimán se casó con Roxelana, y era la primera vez en la historia otomana que una esclava concubina se convertía en esposa legal del sultán. La boda tuvo lugar en el Topkapi Sarayí y fue seguida de una fiesta que duró 15 días en el hipódromo. Hacían fiestas en el hipódromo y, o si no, la ceremonia parece que fue en el museo Topkapi. Cuentan que era un palacio entonces. Cuentan que Solimán poetizó para Roxelana. Quiero decir, escribió poesía, ¿no? Roxelana, Roxelana, etcétera. Se han guardado versos del sultán para aquella mujer. Con ocasión del cumpleaños de su esposa en 1538, Solimán le regaló un palacio. Mira, a ver, dijo, empezó a desenvolverlo, sí. y dijo después, lo que siempre soñé, un palacio. Pero se presentó un nuevo inconveniente cuando Roxelana tuvo un hijo de Solimán que se llamó Selim, como Selim Hassan. Y la favorita quiso que aquel heredero, que aquel hijo fuese heredero. Y no aquel Mustafá que el sultán había tenido con Maidebran. Y entonces tramó Roxelana una conspiración para matar a Mustafá. Pero no fue necesario porque el propio Solimán hizo algo terrible. A fines de 1553, Solimán mandó a llamar a Mustafá a su campamento de Karamán, y cuando Mustafá llegó a la tienda de su padre, fue estrangulado por los mudos del sultán. Los mudos eran unos esbirros, y mientras mataban a su hijo, el sultán observaba la situación detrás de una cortina y le pedía a los asesinos que hicieran rápido su labor. Selim, entonces, el hijo de Roxelana, pasó a ser el sucesor. Y Roxelana quedó contenta, pero por poco tiempo, porque empezaron las intrigas entre sus propios hijos. El segundo hijo de Roxelana se llamaba Beyazid, o Bayaceto, ¿no? Como el rayo Bayaceto. Y se le ocurrió copiar lo que su mamá había hecho con el otro primogénito, y entonces enfrentó a Selim, a su hermano, ¿no? Para matarlo. Pero al final murió él. Aunque un hijo suyo era el heredero, Roxelana ya no pudo estar contenta, imagínense, se le mataban entre ellos los hijos. Y dicen que de tanta melancolía murió. Eso sucedió en 1558. Solimán quedó destrozado y escribió unos versos que dejó en la tumba de Roxelana. Dicen los versos: languidezco en la montaña del pesar, donde suspiro y gimo día y noche, preguntándome qué destino me aguarda ahora que mi amada se ha ido. Solimán se fue haciendo cada vez más supersticioso, preocupado seguramente por el destino que le aguardaba más allá de la tumba, porque sabía que nada bueno podía ocurrirle si había justicia divina. Cuentan que solía disfrutar de muchachos que cantaban y tocaban para él. No se sabe si disfrutaba de las canciones o de los muchachos. Pero una sibila sería mucho mejor, le dijo que si no abandonaba ese tipo de entretenimiento, cualquiera fuera este, o los muchachos o las canciones, no sabemos, lo esperaban muchas penalidades en la vida futura. Muchas penas en la vida futura. Solimán entonces echó a una hoguera todos los instrumentos musicales del palacio, lo que revela que efectivamente se entretenía con las canciones, porque si no hubiera tenido que echar a la hoguera a todos los muchachos del palacio. Hasta que en 1566 Solimán murió de un ataque al corazón mientras estaba en una campaña. Y Selim, el
el hijo de Roxelana, fue nomás el siguiente sultán de los turcos. Así que esta fue la historia de Solimán el Magnífico y la hermosa Roxelana, y de la pobre y abandonada Maidebran, pobre mujer. Ella estaba bien, estábamos bien con So. Sí. Hasta que vino esa. Vino la polaca. Vino a molestar. Hasta que vino Ro. Y me dijo So, ma. Dice, no te quiero más, andate al Palacio de las Lágrimas. Qué lindo, la existencia de un palacio para novias cesantes. Podría existir, ¿no? Pero seguramente. Y existe, yo creo que en nuestro corazón, una especie de, no diré de palacio, pero sí de galpón, para las novias cesantes, las novias que ya no queremos, o las que ya no nos quieren, o las que han envejecido, las que se han ido con otros. Es un palacio, algo así como el limbo. Y uno ocupará también galpones en otros corazones. Pero yo estoy en muchos en varios tinglados. Galpones. En varios tinglados. Y menos que eso, incluso estoy fuera de esos galpones. Porque hay mujeres que ni siquiera me consideran como un exnovio. Es como si no hubiera... Para ser exnovio primero hay que ser novio. Así es. Así que no estoy ni siquiera en esa categoría, y uno que siente que ha ocupado un lugar importante ni siquiera tiene un sitio en el galpón de los olvidados, porque no había ni necesidad de olvidar. Así que estoy ahí a la intemperie, penando por entrar en el Palacio de las Lágrimas. Ya eso me parecería un verdadero logro, se lo digo totalmente en serio. Se lo digo totalmente en serio. No, ha sufrido tanto uno de gusto. Sí. Bueno, así que está muy bien eso que dice Tronati. Uno mismo está, si hay una manera de estar dos veces en el mismo lugar, es considerar esa posibilidad de estar en muchos corazones como enamorado exonerado, ¿no? Enamorado cesante. Bien. Si tuviera reloj, le preguntaríamos a quién pensaba dedicar este recuerdo de Solimán el Magnífico y sus dos mujeres. A las dos. Y él se las dedicaría a las dos, o a todas las que estaban en el Palacio de las Lágrimas, ¿no? Esas bellezas otoñales o directamente invernales, ya, en algún caso. El pobre Salim, al final, es el único que no ha tenido ninguna mala intención en nada, ¿no? No, pero al hermano lo mató él. Sí, pero lo encaró el hermano para lo matar. encaró, pero anda a saber, qué sé yo. Ahí acá no dice, por algo es que no dice, en defensa propia no dice nada. Bueno. Y a Selim Hassan, el caballo padre de Yatasto. En pura sangre. Bueno, hemos resuelto amueblar esta charla con la canción que se llama No la quiero más, que es lo que habrá dicho Solimán cuando resolvió confinar a Maidebran. No la quiero más, tráigame aquella, ¿no? Así que escucharemos esta bella canción de Alberto Mastra, que sin embargo no se refiere a una mujer. El no la quiero más se refiere a la vida, que es tremendo, ¿no? No querer más a una mujer es algo que pasa todo el tiempo. Y no querer más a la vida es un poco más grave. Algunos, yo por tener un talante demasiado dramático, suelen vincular una cosa con la otra. Y si le falta una determinada mujer, es que tampoco quieren la vida. Yo les convido a recapacitar. De hecho, la mayoría se queda con la vida. Yo creo que sí, y yo creo que hacen bien. Está bien. Yo creo que hacen bien. Mire, yo creo que hay que ser humilde, pensar que una mujer es única, y hay mujeres extraordinarias, desde luego, no hace falta que yo se lo diga, pero pensar que es la única es, primero, hacerle un flaco favor a todas las otras, pero segundo, es un gesto casi de soberbia, pensando en que también uno es único. El que tiene la superstición de creer que hay una mujer única y que esa mujer única es para él, de algún modo se cree también único. Y las personas que se creen únicas suelen ser un poco difíciles para la convivencia. No dejan lugar, usan las toallas, es decir, hacen aquello que suele describirse así:
te crees que vivís solo en esta casa. Sí. Y es que el hombre no solo se cree que vive solo en esa casa, sino que cree que está solo en el mundo y que todos los objetos son una mera contingencia, una mera escenografía de su propia y única biografía y única vida, ¿no? Cree que solamente él vive y que todos los demás son sombras que danzan alrededor. Bueno, no conviene casarse con un tipo así, ni con otro tampoco. No conviene casarse en general. Señorita. Pero si usted no tiene más remedio que casarse, cásese con uno que no la considere a usted única, y mejor todavía que no se considere él único. Si no, va a ser un infierno. Que alguien lo considere a uno único es terrible. Sí, lo mató. Es terrible. Usted sabe, no tiene ningún otro para jorobar. Sí, sí. Pero que es así. Claro que sí, claro que sí. Si vos sos único, bueno, no hay otro a quien jorobar. Estamos todo el día pendientes. Sí, ¿dónde fuiste? ¿Dónde vas? Hacerlo cargo a uno de su dicho. De todo, claro. ¿Quién es el culpable? ¿Y quién va a ser si el único sos vos? Claro. No hay otra persona en el mundo. Claro, claro. Pues yo no quiero ser único para nadie. En todo caso, hasta podría aceptar ser el más asiduo. Claro. Pero único no. Exclusivo, ¿no? Bueno, canta don Edmundo Rivero esta hermosísima canción de Alberto Mastra que se llama No la quiero más. Adelante.